Buenas tardes, este es el tema de distribución normal de probabilidad. Este tema lo vamos a ver en tres etapas. En la primera etapa vamos a dar en la clase de hoy una clase bastante teórica que voy a hablar sobre las propiedades y sobre qué es la distribución normal de probabilidad. Esta clase de repente se haga un poco cansada de escuchar tanta teoría. Vamos a tratar de hacer un poco de ejercicios prácticos al final para que vayan entendiendo el tema, pero creo que realmente se aprecia más en las partes 2 y 3 que serían en las siguientes clases. En la parte 2 vamos a trabajar con una distribución normal específica que es la estándar, es un caso muy particular. Vamos a ver un tipo de ejercicios bastante fáciles. Y en la tercera etapa vamos a ver cómo aplicar ya la distribución normal a problemas reales, poblacionales, que nos podamos encontrar en la vida diaria o en algún trabajo o para un estudio académico que querramos hacer de posgrado o etcétera. Entonces es un tema que las tres partes, una es necesaria para la siguiente y esa es necesaria para la última etapa. Entonces hay que poner atención. Bien, como les dije, esta primera parte es bastante teórica y vamos a hablar sobre qué es esa distribución normal. Si ustedes se acuerdan de la clase pasada, que hablábamos de una variable aleatoria nos ayuda a ver cómo se distribuyen las probabilidades. En el ejercicio de la clase pasada hablábamos de una prueba y miramos que la probabilidad se concentraba como en los valores arriba de 6, entre 6 y 10. Ahí había la mayor concentración. Y teníamos un gráfico parecido a este con barras, donde había una concentración más aquí hacia la derecha. Ahora vamos a hablar de una distribución a donde la mayor concentración no está en los extremos, sino que de hecho se encuentra justo en el centro. Exactamente en el centro se encuentra la mayor concentración, parecida a esta. Solo que esta, que es de barras, es una distribución discreta. Y la distribución normal no es así con barras, discreta, sino que es continua. Recuerden que la diferencia entre una variable discreta y una variable continua era que la discreta yo las puedo contar, por ejemplo, una barra, dos barras, tres barras, cuatro barras, así. Y que era como el número de hijos. Usted habla un hijo, dos hijos, tres hijos, cero hijos, en números enteros, pero no tiene sentido decir esa mujer tiene 4.78 hijos. No, decimos 4 o 5 hijos. En las continuas sí tiene sentido de hablar de decimales, como de 4.78 litros de agua caben en ese balde, o 5.712 litros de gasolina caben en ese carro, cosas así. Tiene sentido hablar de decimales. Y las gráficas continuas ya no son barras, sino que es como una curva, y esa curva puede tomar distintas formas. En la que nos interesa hoy, en la distribución normal, tiene una forma como de campana. Voy a agrandar esto. Como una forma como de campana. Por eso es que se le conoce también como curva de la campana o campana de Gauss, porque Gauss es un matemático que trabajó bastante en sus propiedades. Bien, ¿qué es esa curva normal? Para empezar, una curva normal la determinan dos variables. Esas variables van a decirnos cómo es la forma de esa curva y nos va a decir toda la información que necesitamos para poder que si yo le doy esos dos números, esos dos parámetros, usted pueda construir la curva igual a otro compañero o otra persona en otro país. Esos dos valores van a ser el valor de la media o promedio, esos que hemos venido calculando, y el valor de la desviación estándar,
Y esos también los hemos venido calculando nosotros a lo largo de la clase. Entonces, media y desviación estándar. Con esas dos, yo voy a poder calcular todo. Miren que acá hablamos que este símbolo, mu, es la media, y este símbolo sigma, en su versión minúscula, es la desviación estándar. ¿Qué características tiene? Bueno, una tiene forma de una campana. Dos, aquí en este punto, que está, ojo, esta es pregunta que puede salirle a más de algunos de ustedes en el examen. Apunten. En el centro se encuentra el punto más alto y en este punto más alto de la curva coincide el valor de la media o promedio, que es lo mismo, coincide el valor de la mediana y coincide el valor de la moda. Entonces, aquí en este punto es el valor de la media, la mediana y la moda, las tres medidas de tendencia central. Todas son el mismo número y es este punto más alto. Como es la mediana, separa la curva en dos partes iguales. El 50% de los casos está a la izquierda y el 50% de los casos está a la derecha. Como la probabilidad de un todo es 1, entonces aquí se encuentra el 0.5, el 50% de la probabilidad de las ocurrencias, y a este otro lado se encuentra el otro 50% de la probabilidad de las ocurrencias. Se sigue extendiendo infinitamente hacia los extremos, hasta muy a la izquierda y de muy a la derecha. Es simétrica con respecto al punto del centro, es decir, que tiene la misma forma a la derecha del centro que a la izquierda del centro. Y como les había dicho, el área total es 1 o un 100%. Y nosotros vamos a calcular probabilidades como segmentos de área de esa curva. Bien, aquí está la imagen de todo debajo de la curva es un 100%. Y usted aquí en la mediana, en la media y la moda, que es el punto del centro, pues separa mitad y mitad. Pero si usted agarra otra parte, otro segmento de la curva, una parte, un área sombreada, va a tener distintas probabilidades dependiendo de cuán grande o cuán pequeño sea el segmento que agarró. Por ejemplo, esto, no sé si lo logran ver bien en el azul. Notan que aquí está blanco y aquí hay una línea ya y esto cambia azul. No sé si lo pueden ver desde su celular o su computadora. Sí, licenciado. Ok, sí, está bien tenue, pero creo que sí se mira. Esto que está en azul, desde aquí hasta el centro, hay un 34% del área, y del centro hasta esta otra línea en azul tenue, que está acá, está otro 34%, y la suma de esos dos hacen un 68% de área, y eso vendríamos a calcularlo nosotros también como una probabilidad. Y es si usted va agrandando más, por ejemplo, aquí la línea azul es más acá, está más acá, el área es más grande, ya no es un 38% lo que hay de este lado, sino que es un 47%. Igual de aquí a acá es un 47%, y la suma de estos dos, desde este punto hasta acá, de área azul, es de un 94%. Y eso es lo que vamos a ir nosotros midiendo como probabilidades. Hay una curva específica que es la que vamos a interesarnos ahorita, por este momento, es la curva normal estándar. Nos interesa porque nos da como a todos un punto de referencia exactamente igual. Cuando usted logra hacer un proceso llamado estandarización, porque va a estandarizar la curva, vamos a hablar todos en los mismos términos. Y vamos a poder utilizar esta tabla que ya está subida al campus en la parte de contenidos. Está acá, tabla de distribución normal. Esta tabla
es cuando la curva es normal estándar. ¿Qué es eso de curva normal estándar? Pues la media es 0 y la desviación estándar es igual a 1. También se le conoce como curva normal 0, 1, porque tiene media 0 y desviación estándar 1. Cuando usted hace un problema real, por ejemplo, está tratando de ver cómo es la distribución de salarios en un rubro, como en el rubro de mineros o de enfermeras o de maestros de preescolar. Usted sabe que el salario promedio no va a ser 0, sino que va a ser un número como 5,000 o 7,000 o 12,000, no sé. Y nosotros hemos hecho en clase cálculo de varianzas y de desviaciones estándar y no nos queda el valor de 1, sino que nos quedan valores diferentes. Entonces, difícilmente usted va a poder hacer un ejercicio de la vida real que le queden estos dos parámetros exactamente iguales. Entonces, se hace un proceso llamado estandarización para convertir al equivalente de que la media sea 0 y que la desviación estándar sea 1 y poder aplicar esta tabla de acá. Para la estandarización se utiliza esta fórmula. Ya no se utiliza la variable original, sino que ahora se utiliza una variable z, a donde al dato se le resta la media y se divide entre la desviación estándar, y así obtenemos nuevos parámetros para poder buscar en nuestra tabla. Hasta este momento me imagino que es un poco como confuso estarme escuchando hablar de esta curva y no le ven aplicación en problemas reales porque no hemos llegado todavía a esa etapa. Como les expliqué al inicio, paciencia, esto va por partes. No se preocupe si ahorita queda como extraño o queda sin entendimiento porque tantas definiciones, pero van a ver más adelante que por qué se dicen desde un inicio. Ok, aquí son ejercicios prácticos. Bien. ¿Cómo vamos a hacer uso de la tabla del área bajo la curva normal? Aquí tenemos nuestra curva normal que tiene forma de campana. Miren que se extiende hasta muy a la izquierda, hasta el infinito, y muy a la derecha, hasta el infinito. Y acá tenemos una curva normal ya estandarizada, donde el centro vale 0, la media vale 0, y la desviación estándar es de 1. Y vamos a querer encontrar la probabilidad de que z sea menor que algún valor en específico. Es decir, la probabilidad de que z sea cualquiera de estos valores que están a la izquierda del valor en específico que andamos buscando. Entonces andamos buscando como esta área sombreada. Esta área sombreada es la que aparece en esta tabla que está acá y que ustedes ya tienen en el campus. Si se fijan en la figura, tenemos que el área sombreada es a la izquierda de un número. Aquí tenemos que el área sombreada es a la izquierda de un número en específico. Ok, entonces ahora nos vamos a enfocar en hacer cálculos de probabilidades usando la tabla. Primero, vean que tenemos dos columnas que se repiten. Tenemos una columna que es de Z y otra columna que dice área. Z área, Z área. En el valor de Z es este valor que en específico que nosotros vamos a buscar en cada ejercicio. Y el área es la probabilidad o el área sombreada que hay debajo de la curva a la izquierda de ese valor. Por ejemplo, este valor negativo 3,14. Si yo les preguntara cuál es la probabilidad de que z sea menor que negativo 3,14, usted me dice que esa probabilidad es este número que aparece aquí al lado, 0.0008.
Si yo le preguntara cuál es la probabilidad de que Z sea menor que negativo 2.23, usted me dice este número que está aquí al lado, 0.0129. Y si yo le preguntara cuál es, miren que tenemos dos páginas de la tabla. La primera página son números negativos todos para Z. Y la segunda página, todas las zetas son positivas. Acá están las positivas. Si yo le preguntara cuál es la probabilidad de que Z sea menor que 0.48, usted me dice 0.6844, este que está aquí. Entonces vamos a ver. Les pregunto, ¿cuál es la probabilidad de que Z sea menor que 2.10? ¿Verdad? Sería 0.0179. En- No, No, si yo le pregunto la probabilidad de que Z sea menor. 0.98. Ajá, ese. perdón. Es el que está al Sí, lado. sí, es verdad. Sería 0.9821. Y si yo les preguntara cuál es la probabilidad de que Z sea menor que 2.44, les pregunto, la probabilidad de que Z sea menor que 2.44. 0.99927. Sí, correcto. Entonces es el número que está al lado. Pasemos acá a Excel. Miren que aquí tengo la misma tabla. Tenemos cuando Z es negativo, cuando Z es positivo. Y yo quiero que me digan cuál es la probabilidad que Z sea menor, por ejemplo, que 1.01. Para buscar esta, como es positivo el valor, buscamos en la primera o en la segunda página. Para este. En la segunda página. En la segunda porque es positivo. El valor que estamos buscando es 1.01. Entonces, si usted se fija, aquí está 0, 0.1, 0.2, 0.3 hasta abajo, hasta 0.39. Luego va a 0.40, 41, 42, 43, 44 hasta abajo, hasta llegar a 0.79. Entonces la siguiente empieza en 0.80, 81, 82 así. Llegó a unos 20, unos 60, 201, 207, 240, 249, 280, 292, 320, 331, 360, 378 y así hasta 399. Igual acá llevan un orden. Va de negativo a 4, negativo 399, negativo 398. Negativo 360, negativo 359, así. Negativo 320, negativo 80. Cada vez se va acercando más a 0. Hasta que llega acá negativo 0.40, 0.20, 0.13, 0.01. Y en la siguiente página está exactamente 0. Entonces, ¿qué valor andamos buscando? 1.01. Quiero que busquen ustedes
el valor de, ¿cuál es la probabilidad de que Z sea menor que 1.01? Cero punto 8438. Perfecto, está acá, ¿verdad? De que Z sea menor que 1.01 es 0.8438. Entonces vamos a escribirlo acá. Ahí está. Y quiero ahora que me ayude a calcular la probabilidad de que Z sea menor que negativo 1.53. Cero punto cero seis treinta es. 1.53, aquí lo tiene. Cero Que punto es cero 0.630, correcto. Vengo un último. Y la probabilidad de que Z sea menor que negativo 3.11. Cero punto cero nueve. Correcto. Está acá, ¿verdad? Cero punto 0009. Ok. Vamos acá. Estos sería la forma de cómo buscar los valores en la tabla cuando queremos la probabilidad de que Z sea menor que un número. Pero cuando veamos ejercicios, nos va a interesar distintas combinaciones de cosas, de relaciones de orden. Nos puede interesar que Z sea exactamente un número, que sea menor o menor igual, que sea mayor o mayor igual, o que se encuentre entre dos números. Tendríamos en total como 4 casos, digamos. Un caso especial, el caso 1, caso 2 y caso 3. Ok, en este caso especial, tenemos que la probabilidad de que Z sea exactamente un número es 0, porque consideramos que es casi imposible que se logre que Z sea exactamente igual a un número cuando tenemos una variable continua que tenemos una infinidad de casos. Imagínense que es como pedirle cuál es la probabilidad de que si usted lanza un dardo de esos de jugar, de atinar al centro, o una flecha, digamos, o una moneda, usted la lanza desde el picacho, esa moneda aterrice específicamente en, aterrice en la punta de una aguja que se encuentra en la colonia Kennedy. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que usted lance una moneda desde el picacho y aterrice específicamente en la punta de una aguja en la colonia Kennedy? ¿Se imaginan que eso es como que casi imposible, verdad? Que ocurra exactamente eso. Es probable que la moneda llegue a la Kennedy. Eso ya tiene más sentido porque la Kennedy es inmensa. Pero que aterrice específicamente en la punta de una aguja en la colonia Kennedy ya es como muy rebuscado.
Entonces, más o menos por esa idea, váyanse que cuando es una variable continua, que esta es una variable aleatoria continua, la probabilidad de que sea exactamente un número, cualquier número, es igual a 0. Lo que sí tiene sentido es decir que sea menor que un número, que sea mayor que otro número, o que se encuentre entre dos números. Esto sí tiene sentido platicarlo. Y estos son los casos que vamos a llamar caso 1, caso 2 y caso 3. En el caso 1, este es el caso especial, ¿verdad? En el caso 1, vamos a querer que sea menor. Imagínense, otra vez utilicemos la variable de salarios. ¿A usted le interesa estudiar cuál es la probabilidad o qué porcentaje de la población tiene un salario inferior al salario mínimo? Porque existen. ¿O qué probabilidad es de que si usted está trabajando con niños de primer grado, estos niños tengan, por ejemplo, anemia, padezcan de anemia? ¿Cuál es la probabilidad de que tengan un nivel inferior a, a los normales, que ya se consideraría como anemia, que no estén entre los rangos sanos, o que se encuentre debajo del porcentaje o nivel de lectura que debería de tener un niño en primer grado o de segundo grado, que de repente presente como indicios de problemas de aprendizaje? Cuando usted quiere que se encuentre debajo de cierto valor, le interesaría el caso 1, que sean menores a cierto número que usted le interesa analizar. Lo opuesto, y que también nos interesa, es que sean mayores el caso 2 sería que sean mayores a cierto valor. Por ejemplo, si quiere ver cuál es la población que tiene un salario arriba de, digamos, de 20,000. Digamos que ese 20,000 es ya una persona que tiene solvencia económica. Ahorita es por decir un número, ¿verdad? Nada más. Usted en su estudio está viendo que una persona con salario de 20,000 tiene solvencia económica. O sea, tiene para comer y para no estar ajustado. Entonces usted quiere ver cuál es el porcentaje de la población o cuál es la probabilidad que una persona en una población tenga un salario arriba de 20,000. O le interesa saber cuál es la probabilidad de que un grupo de adolescentes tengan un nivel de azúcar demasiado alto, arriba del promedio o arriba de lo esperado, de lo que está sano, y quiere ver cuál es la probabilidad de que un adolescente tenga este nivel de azúcar arriba de cierto número. O le interesa saber cuál es la probabilidad de que un niño tenga una inteligencia más desarrollada que sus compañeritos. Y entonces usted le administra un examen de IQ y quiere ver cuál es la probabilidad que un niño salga más arriba de ciertos puntos, por ejemplo, de 108 puntos de IQ o de 120 puntos de IQ. Y muchas otras veces nos interesaría el caso 3, que se encuentre entre dos valores. Por ejemplo, usted sabe que un niño de 8 años tiene una altura correcta, sana, que está de acuerdo a su crecimiento. Si tiene una altura entre 90 centímetros de alto a 110 centímetros de alto. Por decirle valores ahorita, ¿verdad? Nada más. Entonces usted quiere ver qué porcentaje de la población se encuentra entre esos valores, que sería lo mismo que la probabilidad que se encuentre entre esos dos valores, entre 90 y 110 centímetros, y calculamos esa probabilidad con la distribución normal. Ok, hasta acá. Vamos de regreso a nuestro Excel. Les dije que la clase de hoy era como que bien teórica. No se preocupen, ya en la clase 2, la segunda etapa, ya vamos a hacer más ejercicios prácticos. Y en la clase 3, en la tercera etapa, vamos a hacer ya ejercicios con problemas reales.
que ya se requiere estandarización. Y ya estandarizados se utilizan estos casos que estamos viendo ahora. Veamos. El caso 2, les había dicho que sería la probabilidad de que Z sea mayor que un número. Ahora, utilicemos 1.01 que lo tenemos ahí arriba. Bien, miren que acá en el caso 1 es esta área que está en azul, la que está a la izquierda del número. Sería aquí a la izquierda del valor 1.01. Esta es el área. Cuando queremos el caso 2, queremos que esté a la derecha de ese número. Aquellos que son mayores que ese número. En este caso ya no queremos lo que está en azul, sino que queremos lo que está en blanco. ¿Cómo lo vamos a calcular si la tabla lo que nos da son los valores en azul? Pues bastante fácil. Vamos a utilizar una fórmula que es 1 menos la probabilidad, la misma letra, en este caso es Z, el mismo número, en este caso el número es 1.01, y lo que va a cambiar es la relación de orden. Ya no va a ser este símbolo de mayor que, sino que va a ser el símbolo de menor que. Lo voy a colocar en rojo. Bien, entonces, cuando queremos los casos que sea mayor, vamos a aplicar la fórmula que es 1 menos la probabilidad de que sea menor que el valor, el mismo valor. En este caso sería 1 menos la probabilidad de que Z sea menor que 1.01. Esta la habíamos calculado previamente, que es 0.8438. Y si usted resta 1 menos 0.8438, nos queda 0.1562. Y esa sería la probabilidad de que Z sea mayor que 1.01. Bien, esta clase no acaba aquí. Bueno, por hoy llegamos hasta acá, pero todavía nos queda ver bastante, que sería la clase siguiente, analizar este tipo de casos. Vamos a practicar trabajar con la tabla. Y después, en la tercera etapa, vamos a hacer casos reales de problemas poblacionales reales. Luego de estandarizarlos, los reducimos a este tipo de casos así, con la curva normal estándar, y los resolvemos dependiendo de qué tipo de caso es. O sea, es un trabajo que vamos por partes. Por hoy llegamos hasta acá. No sé si quieren que utilicemos el tiempo que sobra para contestar dudas. Y si no hay dudas, pues nos veríamos el miércoles. Ok, les cedo el micrófono. ¿Tienen dudas o comentarios? Bien, parece que no hay preguntas. Si hoy se sintió un poco como fuera del lugar o perdido, no se preocupe, es normal. Estamos empezando un tema nuevo y ya van a ver que yo creo que para la siguiente clase ya le van a agarrar más fácil, por lo menos al procedimiento de hacer el cálculos. Ok, por mi parte es todo. Que tengan feliz noche. Nos vemos el miércoles. Gracias, licenciado. Nos vemos. Buenas tardes, Lick, gracias. Buenas tardes a todos y todas. Que descansen. Igual.